Quiero preguntarte algo, ¿alguna vez has fallado alguna promesa? Pues tal vez todos, en algún momento. Y sabes, vivimos hoy en un tiempo donde es fácil fallar a las promesas. Se fallan a los votos matrimoniales, se fallan en las promesas políticas, se fallan a la entrega de un trabajo. Fallamos regularmente las promesas. Este es el tiempo en el que fácilmente se fallan las promesas. Pero sabes, es maravilloso saber que Dios nunca falla sus promesas. Las promesas de Dios no solamente se cumplen, sino que además no cambian. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. La lección número 6, la prioridad de la promesa. Vamos a ver cómo es que la promesa que el Señor hizo desde el inicio se mantiene, se ha mantenido y se mantendrá por la eternidad. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar esta lección número 6, la prioridad de la promesa. En un momento iniciamos. Estamos contentos de darles una cordial bienvenida una vez más a este repaso de la lección. Vamos a analizar la lección número 6, la prioridad de la promesa. Agradecemos también a nuestros panelistas en esta ocasión. Una vez más tenemos al pastor Isidro López y estamos contentos de que él esté una vez más acompañándonos en este repaso. Es un placer estar aquí realmente para el repaso de la lección. Nos gozamos en hacer esto, creo que es de bendición para los hermanos. Y a los hermanos de Ciudad Victoria y de Ciudad Valle, muchos saludos hermanos, realmente fue placentero estar con ustedes y qué bueno que este programa les beneficie en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias, bienvenido Pastor Héctor Armenta, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias Pastor, un gusto que podamos compartir juntos el poder presentar algunas ideas para maestros de Escuela Sabática, para hermanos que quieren enriquecer el conocimiento y quizá en las palabras que nosotros damos pues puede ser de apoyo para ellos. Claro. Y también, al igual que el pastor Isidro López, quiero mandar un saludo para nuestros hermanos en Oaxaca, a nuestros hermanos de la iglesia de Lagunas, de hermana Vero y su familia. Cumplimos con nuestra palabra de mandar saludos a ustedes, así que gracias por estarnos viendo. Claro que sí. Pastor Abraham, bienvenido una vez más. Gracias pastor, pues aquí sí, listos para considerar esta lección y aprovechando los saludos, un saludo hasta Calgary, Canadá, ahí vive mi sobrino, su esposa, su hijo, bendiciones para ellos y también para toda la congregación, la iglesia donde se reúnen, bendiciones para ellos. Claro que sí. Y también aprovechamos para extender el saludo a todas las iglesias de nuestra asociación metropolitana, que el Señor les bendiga y que este programa siga siendo de bendición para su estudio personal. Vamos, si les parece bien, a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, te pedimos que armonices nuestros pensamientos con los tuyos, Señor, y el propósito de esta lección pueda ser clarificado a través de nuestras palabras. Bendícenos, Señor, y que realmente, conducidos por tu Espíritu Santo, podamos llegar a buenas conclusiones y el mensaje pueda ser de bendición para los que escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Las tres partes de nuestro bosquejo serán, número 1, compañeros inseparables, hablando de la ley y la fe. El segundo punto será orientaciones de vigencia eterna. Y el tercer punto, la gran promesa de gracia. Vamos a comenzar directamente con el primer punto, que es compañeros inseparables. Un título interesante hemos elegido para este primer punto, hablando de la ley y la fe. Pastor Isidro, definitivamente compañeros inseparables, cada uno realizando una función específica. Sí, tenemos que aceptar que de acuerdo a lo que Pablo está presentando aquí a los Gálatas, él hace ese señalamiento. Hay dos grupos de personas que a veces están poblando nuestro mundo y es posible que en el mundo cristiano también suceda así. Personas que están totalmente a favor de que solamente es la ley y otros que dicen que solamente es por fe. Dos posiciones que están extremas. Ambas con un problema. Aquellos que dicen que solamente es por la ley, pues se olvidan del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Los que dicen que solamente es por la fe se olvidan de un estilo de vida. Y lo que está justamente diciendo el escritor es, en este caso que es Pablo, es la ley es inseparable de la fe, así como la fe es inseparable de la ley. Es decir, una persona cree y después la pregunta es, ¿qué sigue?
¿verdad? ¿Qué sigue? Nosotros cuando vemos el caso de Abraham, es muy interesante que cuando a él se le hace la promesa en Génesis 15, él se le dice, mira, vas a tener un descendiente, y él dice, ¿descendiente quién, Señor? Si no tengo, en ti van a ser benditas las naciones. ¿Cuáles? Tu descendencia será como las estrellas que ves en el firmamento. Ay, ¿en serio? Pero no tenemos hijos. Pero va a ser así. Y entonces el resultado, dice Génesis 15, es que después de un momento dice, pues si Dios dice que me va a dar descendencia innumerable, porque no puedo contar las estrellas del cielo, va a ser innumerable, pues yo le creo. Y el versículo 6 dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, él creyó lo que Dios había dicho. Por lo tanto, cuando una persona cree lo que Dios dice, le es contado como que confía en el Señor, porque lo que Dios ha dicho así va a ser y se va a cumplir de esa manera. Pero después de eso tenemos que aceptar que viene otro punto. Está bien, ya creí, Señor, me has perdonado, me has quitado la losa, y ahora ya estoy totalmente libre, puedo hacer lo que quiera. Y Dios me dice, espérate, hijo, hay un estilo de vida que te voy a decir. Y entonces me da el estilo de vida, me dice, mira, este estilo de vida lo vas a empezar a practicar aquí en la tierra y lo vas a seguir viviendo en el reino de los cielos. Y yo le pregunto, y Señor, ¿y esto cómo es? Y me dice, mira, te voy a dar unos principios básicos para que tú los entiendas y armonices tu vida en relación a esos principios, y entonces tu vida sea diferente. ¿Qué vino primero? La fe que experimenté. Porque yo ni siquiera sabía que había quizá pecado en mi vida si no hubiera sido por la ley. Pero tampoco hubiera sabido que necesitaba un Salvador si la ley no me hubiera dicho una cosa. Entonces la ley, dice el apóstol en el versículo 19, fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente. Es decir, la ley viene, señala, y me hace que sea transgresor, hasta que viene el descendiente, y es en el que se cumple toda la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, y yo recibo esa bendición. ¿Qué significa que entonces la ley vendría a ser solamente el espejo, verdad? Como el espejo, sí, me refleja como dice la Sagrada Escritura, el espejo que me dice qué te falta, pero que no me soluciona nada. Me conduce a quien lo puede solucionar. Pastor, de ahí la importancia de el tiempo que el apóstol Pablo utiliza para que quede claro en la mente de sus lectores, y estoy seguro que bajo la inspiración divina, pues que también en nuestra mente, a quienes hemos alcanzado el siglo XXI, que quedara claro en un pueblo, particularmente en su tiempo, que por muchos siglos ellos habían practicado el cumplimiento de la ley. Se habían complicado tanto la vida tratando de cumplir, que les era muy difícil aceptar que la salvación vendría solo por fe. Claro, el apóstol le dice, bueno, es que la conducta de ustedes también es importante. Así que para ellos, como judíos, la ley moral, la ley ceremonial, era un elemento muy importante que en su cultura estaba estrechamente ligado con su fe en la venida del Mesías. Ellos estaban esperando que el Mesías llegara. Sin embargo, el problema para ellos es que estaban tan ocupados en las formas, en los ritos, en tradiciones, en cumplir una y otra cosa, que cuando Jesús vino, cuando el Mesías vino, ellos no lo aceptaron. Por eso el apóstol Pablo viene y le dice, no, miren, es que es el Mesías. Y la ley, de alguna manera, como se presenta aquí, no puede estar separada de la fe. No puede. Cada una tiene su lugar. Primeramente, debo decir, la iniciativa para desarrollar fe en nosotros siempre es de Dios, como el pastor López lo mencionaba hace un momento, donde es Dios quien toma la iniciativa para venir a Abraham y hacer una promesa. Así, en el caso nuestro, me parece que de igual manera tenemos que aceptar a Jesús. Y una vez aceptando a Jesús, entonces necesitamos vivir una vida congruente con los principios del reino de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿no?
y el reino de Dios pues estaba iniciándose en Cristo. Entonces nosotros necesitamos aprender a vivir en el reino de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Y vuelve a ser una iniciativa divina, Pastor Abraham. Sí, ya ha quedado claro, creo. Lo hemos dicho que la salvación es una obra totalmente divina. Pastor, la parte del domingo y la parte del lunes dice la ley y la fe y la ley. Son dos compañeros inseparables. Pero Pablo, escribiéndole a los Gálatas, pone en supremacía a las promesas, a la fe, ¿sí?, antes que a la ley. ¿Por qué? Dice él, que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿no? Ese pacto es un contrato, un acuerdo, así se entiende, pero un acuerdo y un contrato es el acuerdo de dos personas, donde los dos se comprometen a una cosa, ¿no? Pero dice el comentarista que la parte de pacto, la palabra pacto también se toma como un testamento, donde una sola persona expresa su voluntad. Y parece ser que en la Septuaginta, ¿verdad?, así se toma. Es un testamento que Dios hizo y le dijo a Abraham, mira, yo te prometo esto, esto y esto. Abraham no tuvo que firmar ninguna cláusula de lo que él iba a hacer, ¿sí? Por eso fue un pacto de fe. Abraham lo único que tenía que hacer es aceptar lo que el Señor le decía, ¿okay? Así que entonces el pacto de fe vino primero. Dice Gálatas 3:17, esto pues digo, la ley que vino 430 años después no abroga el pacto previamente confirmado, ¿sí? Es decir, primero fue el pacto y después fue la promulgación de la ley. Ahí Pablo está poniendo por encima de la ley para salvación a la fe, al pacto de fe, ¿sí? Pero entonces nos preguntamos, ¿entonces la fe echa por tierra a la ley? Y Pablo contesta, no, en el versículo 21. Luego es la ley contraria a las promesas de Dios de ninguna manera. Y en Romanos 3:31 dice, entonces anulamos la ley por la fe de ninguna manera, dice él, al contrario, confirmamos la ley. Es decir, en el pensamiento de Pablo es fe y ley. ¿Pero qué vino primero o qué es lo primero? Es la fe. Somos justificados por la fe. Y después viene la obediencia. Es decir, una fe que no lleva a la obediencia es una fe falsa. La fe verdadera, puesta en un Dios justo, ¿verdad?, en un Dios que salva, siempre nos va a conducir a la obediencia. Sí, porque esa sería la manera realmente de ser una nueva criatura. Y de mantener la fe. ¿Cómo eres una nueva criatura? Pues no puedes seguir siendo lo que antes eras, porque entonces es mentira que seas una nueva criatura. Pero otra vez viene el asunto, ¿y cómo vive una nueva criatura? Pues Dios tiene que decirle cómo es que vive una nueva criatura, porque las personas a veces no logran entender que las nuevas criaturas tienen un estilo de vida totalmente diferente. Y eso es lo que se complica, pues hay personas que dicen, no, es que la ley debe quedar fuera. ¿Pero por qué? Es que ya eres una nueva criatura, está bien. ¿Y esta nueva criatura cómo vive? Pues como se te ocurra. No, ya es donde ya no encaja. En el pensamiento paulino ya no encaja. Por eso es que el pastor Abraham justamente nos repetía el versículo 21, la ley es contra las promesas de ninguna manera. En otras palabras, están tan unidas, tan cercanas, que en el momento que desvinculamos una o desvinculamos la otra, una vida sin ley es una vida en disipación. Una vida solamente cuando decimos es una vida con la ley, se convierte en un asunto legalista donde la salvación es por obras, y es lo que Pablo está tratando de luchar. Es una vida por fe, totalmente por fe, creyendo en Jesús, que afecta mi comportamiento en donde yo me encuentre. Podríamos decir que es un código de ética para los cristianos, los que nos encaminamos en rumbo a la patria celestial. Y qué bueno que es un asunto de fe, pastor, porque mencionábamos detrás de cámaras que Abraham fue justificado por creer. Sí. Qué bueno que no fue por obras, porque por obras él quiso ayudarle a Dios a cumplir la promesa y entonces tremendo problema se resultó. Sí. Cuando tratamos de completar o de ayudarle a Dios cuando Él le ha dicho cómo es, la consecuencia es desastrosa, ¿no? Sí, en el plan de salvación, pastor,
quedó estipulado la manera en cómo el hombre podía ser salvo. Y Dios respeta su plan de salvación y Dios respeta su plan de justificar al hombre. ¿De qué manera? ¿Sí? Dios fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Ahí nos damos cuenta que Dios respeta su ley. Porque si no hubiera necesidad de un sacrificio, si no hubiera necesidad de que Jesús hubiera venido a morir por nosotros, entonces, ¿verdad? Su ley, si Dios no respetara la ley, entonces hacemos la ley a un lado y ya, ¿no? ¿Por qué tuvo que venir Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Porque hay una ley que se respeta, hay una ley que se estipuló, y entonces el plan de salvación siempre está relacionado con la ley. ¿Okay? Así que son dos compañeros inseparables, la fe en Cristo Jesús que cumplió la ley por nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a esta interesante lección. Estamos analizando la lección 6, la prioridad de la promesa. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando nuestra lección número 6, la prioridad de la promesa. Hemos analizado el primer punto, que es compañeros inseparables, hablando de la ley y de la fe. Y vamos ahora con el segundo punto, que es orientaciones de vigencia eterna. Ya dijimos que las orientaciones que el Señor nos dejó después de aceptar nuestra salvación por fe es los 10 mandamientos, la ley, ¿verdad?, que vienen a ser el estilo de vida de un salvado. Ahora, es importante resaltar algo, Pastor Isidro. Aunque la ley del Sinaí, los 10 mandamientos, vinieron 430 años después de la promesa que Dios le hace a Abraham, en realidad la ley ya existía. No podemos decir que ahí comenzó la ley ya estaba. Sí, de hecho hay una buena cantidad de personas que dicen, bueno, es que la ley se dio hasta el Sinaí. Entonces la gran pregunta es, ¿y antes de eso cómo es que se podía decir que una persona era pecadora? ¿Verdad? Porque debió haber habido algo, o sea... Mismo Adán y Eva. Por ejemplo, en Génesis, es un pasaje muy interesante, en Génesis capítulo 3, versículo 6, porque utiliza una palabra que justamente está en uno de los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí, que algunos dicen, hasta ya se dieron, pero aquí se menciona. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable. Bueno, hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Algunas personas dicen, es que desobedeció. Sí, desobedeció porque transgredió la ley. Porque la ley dice que no codiciarás, y no codiciarás nada que no sea de tu propiedad. Bueno, el árbol no era de Adán y Eva, era el único árbol que no era de su propiedad. Todos los demás, yo le digo, mira, de lo que quieran, este no, porque este es mío. En el momento que ellos codiciaron, después eso mismo los llevó a otro pecado, que fue robar. Porque a veces la codicia, y digo a veces, se queda como un pecado oculto. Es decir, deseo poseer algo, pero hasta ahí me quedo, pues, porque tengo miedo quizá a las consecuencias que vienen. Bueno, Eva no tuvo miedo a las consecuencias, porque ella pensó que las consecuencias iban a ser tan agradables, codicia y roba. Y entonces, vamos a usar una expresión, se suicida, porque después de eso es que entra la muerte y ya muere. Entonces podemos seguir viendo todo lo que pasó con esa transgresión de la ley. Pero si vamos al libro de Romanos, capítulo 5 y el versículo número 13, dice, antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. A ver, ¿cómo es que ya estaba el pecado en el mundo si ni siquiera había ley? Entonces, no podemos decir que haya sido nada más una desobediencia, tenemos que decir que es una desobediencia a algo que Dios había dicho. Y entonces viene aquí la parte final del versículo 13, porque el pecado no se le atribuye cuando no hay ley. Así que quiere decir que antes había ley, por eso aquí había pecado. Y por eso es que Dios pudo juzgar a los antediluvianos, por eso es que pudo juzgar a Sodoma y Gomorra. La muerte de Abel. ¿Por qué? Pues porque todos ellos sin ningún problema, todos ellos cometieron pecado y transgredieron la ley. Por eso es que había pecado y por eso la consecuencia del pecado, que es la muerte, como lo menciona Romanos capítulo 3, tuvo que venir justamente allí. Y el versículo 20 simplemente dice, la ley vino para revelar el pecado. Y después concluye diciendo, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero recuerden, aquí lo que nos dice es, la ley tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Decirle al ser humano que es un pecador.
y confrontarlo de tal manera que llegue un momento en que él diga, la verdad es que no soy bueno. Fíjense bien, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que dicen que son buenas? Es más, yo he conocido personas que me dicen, es que yo no soy malo. ¿Por qué no aceptan que son malos? Porque no se han comparado nunca con la ley. En el momento que yo me comparo con la ley, y sobre todo cuando entiendo que esa ley, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, esa ley va más allá de mis pensamientos, va más allá de acciones externas, y que me dice que me juzga lo más recóndito, veo una mujer y ya la deseo, y ay, esta mujer, ya pequé. Cuando deseo lo que no es mío, cuando me enojo de manera insensata con alguien, ya pequé. Así que llega un momento en que la ley, todo lo que me dice es, eres pecador, necesitas salvación. Así que el propósito de la ley es ese, mostrarnos el pecado y decirnos que necesitamos salvación. Conducirnos a Cristo. Porque finalmente ese es el objetivo. La ley lo único que hace es magnificar mi pecado para crear en mí una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Pues de la solución de mi problema. ¿Y quién es el que tiene la solución a mi problema de pecado? Cristo Jesús. Por eso me parece que la función de la ley justamente nos revela nuestra condición pecaminosa y la necesidad de la gracia. Porque tampoco podemos decir que tenemos derecho a que Dios nos perdone. ¿Por qué? No tenemos derecho. Pero Dios en su infinita misericordia, por su gracia, nos incluye, nos abarca, nos protege con su gracia y entonces nos perdona. Pero es la ley la que me muestra la necesidad de ir a quien tiene la solución a mi problema. Me parece que es la pregunta con la cual usted iniciaba esta segunda sección, es que Lucifer mismo en el cielo, antes de ser lanzado aquí a la tierra, él codició, él deseó ser igual a Dios o ser superior a Dios. Entonces, me parece que cuando hablamos en cuanto al hecho de que ciertamente la ley se da 430 años después de la promesa que Dios hace a Abraham, eso no significaba que la ley no existía, sino que más bien no estaba en una forma explícita o en una forma escrita, no estaba escrita. Pero Dios muestra a ese pueblo que había quedado confuso después de los 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces, su mente no estaba acostumbrada a vivir en libertad, a vivir en sujeción a un Dios de amor. Ellos estaban sujetos al látigo de Faraón. Pero cuando Dios le dice, miren, estos son los principios guiadores que nos van a regir de hoy en adelante, una vez que ellos salieron de Egipto. Y recordemos que cuando baja Moisés con las tablas, ya estaban transgrediendo la ley. Un momento que los dejaron solos, ¿no? Un solo momento que los dejaron solos, estaban transgrediendo la ley, ¿no? Sí. Interesante. Y otro punto que también quiero poner sobre la mesa es, y la ley se les da una vez que ya fueron sacados de Egipto. Así es. No se les da la ley para salir, como un requisito. Se les da una vez que ya encontraron la salvación. Sí, los descendientes de Abraham, pastor, vivían bajo el pacto de fe que había hecho su padre, ¿no? Así que entonces ellos vivían en esa relación que empezó con Abraham y Dios, y esa relación siguió. Pero se atravesó su estancia en Egipto, 430 años ahí, como dice el pastor, ahí de esclavos, ¿no? Con el látigo encima. Y 430 años después se dio la ley. ¿Y para qué sirve la ley? Dice el versículo 19, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Sí? Fue dada por causa de las transgresiones. Allá en Egipto, obligados, los hebreos ya no podían guardar la ley. ¿Sí? Trabajaban, eran esclavos, tenían a alguien que les mandaba hacer. Estaban en una cultura donde se adoraba a tantos dioses. Así que esos mandamientos se olvidaron. Esa relación, exacto, se olvidaron todo eso. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Por las transgresiones. Te voy a recordar cómo debe de vivir. Recordativo. Te voy a recordar cómo debe de vivir una persona que ha entrado en pacto conmigo. Y por eso les dio la ley.
porque es el estilo de vida de una persona que está libre y que ahora tiene una relación con Dios, y ahora te voy a enseñar, te voy a decir cómo debe vivir una persona que está aquí. Pero, entonces, dice el versículo 22 también. Génesis, Gálatas 3:22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los que hemos vivido, vivimos y vivirán, ¿sí?, hemos cometido pecado. Y todos estamos encerrados en pecado. ¿Para qué? Para que la ley también cumpla su función. La ley viene, ¿sí?, y como una lupa, hace que nuestro pecado crezca delante de nosotros. Y que nos demos cuenta de otras manchas de pecado que no las veíamos a simple vista. Así que viene y la ley magnifica el pecado. Nos condena y nos mata. ¿Okay? Pero entonces la ley cumple otro propósito. Un propósito de la ley es magnificar el pecado. Otro propósito es decirnos, ya te enseñé en que estás mal, ahora te voy a llevar con el que puede limpiarte. ¿Okay? Yo pongo este ejemplo siempre. Una persona que vive en unión libre no ve la magnitud de su pecado. Así es. ¿Por qué? Porque la sociedad lo admite. Pero cuando se le muestra con la ley, no fornicarás, no adulterarás, se espanta. Yo estoy haciendo esto. Estoy en pecado, estoy en contra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y la ley dice, ve a Cristo Jesús. Esa es la función de la ley. Sí, ahora, para que nosotros entendamos que la ley siempre ha estado, hay algunos textos muy interesantes del Antiguo Testamento que menciona la lección. Uno de ellos, Génesis capítulo 9, versículo 6, dice, el que derrame sangre humana por el hombre, su sangre será derramada. Es decir, no puedes matar. Ahora, esto hace referencia al no matarás, que está ahí. Así que, ¿de dónde es que lo conocieron? ¿Es porque Dios nada más se lo dijo? Alguien podría decir que sí, pero que este otro de Génesis 39, en versículo 7 al 10, dice, después de esto la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él no quiso y dijo a la esposa de su amo, mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa, me ha confiado todo lo que tiene, no hay cosa mayor en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres tú su esposa. ¿Cómo pues haré yo este gran y pecaría contra Dios? ¿De dónde supo José que pecaría? O sea, la palabra es clave, pecaría. Al acostarse con alguien que no era su esposa, pues, ¿dónde lo sacó? Pues si no había ley, pues no había problema. Pero aquí está diciendo José claramente, ¿cómo voy a hacer este mal? Voy a pecar contra Dios. No, es que él sabía que había una ley que no estaba escrita, pero que se había pasado de generación en generación, que justamente indicaba cuáles eran los requerimientos divinos. Y por eso es que en el Nuevo Testamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Mateo capítulo número 5, unos pasajes son bien conocidos, 17 por ejemplo, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino a cumplir, es decir, para que pueda mostrarles a ustedes cómo se puede disfrutar la ley y que la ley no se vea una carga, sino que se vea como un estilo de vida que me protege de tantas otras cosas. Miren, por ejemplo, la ley de Dios dice, no cometerás adulterio. En nuestros días sabemos que una persona que es excesivamente promiscua, o alguien que es promiscua, o alguien que transgrede la ley, es decir, yo he conocido personas que dicen que se enferman de una enfermedad de transmisión sexual, o una infección de transmisión sexual, como se le conoce hoy. Una infección de transmisión sexual puede venir por una sola vez que tengan actividad sexual. Yo he conocido personas que han quedado embarazadas por una sola vez. Y entonces dicen, ay, pero es que nada más fue una vez. Es que ¿por qué necesitas hacerlo muchas veces para que transgredas la ley? Es decir, si yo me mantengo dentro del cerco protector, mi vida va a estar feliz, libre de todo eso. En el momento que me salgo, tengo un problema. Y entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Ahora sí, otra vez lo que ya había mencionado el pastor Abraham, la ley viene y me dice, ¿sabes qué? Te saltaste la cerca. Así que estás mal, quiero que sepas que estás mal. Pero todavía la ley me dice, pero ¿sabes qué? No puedo hacer nada por ti. Lo único que puedo hacer es decirte que estás muerto. La paga del pecado es la muerte. Y tú pecaste, por lo tanto vas a morir.
Y entonces yo todavía le digo, oye, ¿pero por qué voy a morir? No hay una manera de que viva. Y entonces la ley me dice, bueno, yo nada más te puedo condenar, pero déjame. Y aquí es donde viene lo que Pablo dice en el versículo número 24, así la ley fue nuestro tutor o nuestro ayo, dice la versión de los 60, para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley me dice, mira, yo lo único que hago es condenarte, pero te voy a llevar con quien te puede solucionar el problema. Me toma y me lleva al Señor Jesucristo, con lo cual se cumple el propósito de la ley. Por un lado, magnifica el pecado, como mencionó hace un instante el pastor Armenta, lo hace tan grande que me veo en una necesidad imperiosa de que alguien me ayude, y la ley me dice, pero te voy a llevar a Jesús. Y entonces cuando voy a Jesús, la ley nada más me mostró mi pecado, pero no me salvó ni nada. Cuando voy con Jesús, Jesús me perdona. Así que las dos cosas, como mencionábamos en el segmento anterior, están muy relacionadas, no las podemos separar. Y la ley nos ayuda para que podamos realmente apreciar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. La ley es buena. Quizá, pastor, enfatizar el hecho de que en cuanto a este código de principios, siendo que es el trasunto del carácter de Dios, esos principios de protección, esos principios de ética, continuarán por la eternidad, porque es parte del carácter de Dios. Mientras haya un Dios, habrá de manifestarse su carácter de alguna manera con los hijos. Y por eso el profeta Isaías, en el capítulo 66, habla de que el cuarto mandamiento continuará siendo una bendición para los redimidos en la patria celestial, ¿no? Así que la eternidad de la ley, una de las características que ésta tiene, pues me parece que, siendo que va junto con Dios, porque es parte de su carácter, pues ahí estarán siempre esos principios, que no puede ser abolida o no puede ser desaparecida. No puede, porque es parte del carácter de Dios, ¿verdad? Hagamos una pausa y entonces regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 6, la prioridad de la promesa. Ya regresamos. Aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Dios cuidará de ti, sus fuertes brazos te cubrirán. Dios cuidará de ti, los vientos, las ondas oirán su voz. Haya paz, calma las iras del
Hemos llegado a la tercera y última parte de nuestra lección número 6, la prioridad de la promesa, y hemos analizado hasta este momento cuál es realmente esa relación que hay entre la ley y la fe, y también cuál es el propósito de la ley. Ya nos dimos cuenta que somos salvos a través de la fe en Cristo, y la ley solamente magnifica nuestro pecado, pero nos conduce a quien nos puede liberar, que es Cristo Jesús. Así que la ley viene a ser un estilo de vida para la persona que se sabe salvada. Y vamos a entrar directamente al tercer punto, que es la gran promesa de gracia. Y es interesante lo que dice Gálatas 3, justamente dice el versículo 17, y digo yo lo siguiente: un pacto debidamente confirmado por Dios no puede ser anulado por una ley dada 430 años después, invalidando así la promesa. Pastor Isidro, la ley de ninguna manera viene a invalidar la promesa que el Señor le dio a Abraham. No, porque si la ley invalidara la promesa, entonces la salvación sería por obras. Y no es así. La salvación es por lo que Dios nos dice que nosotros debiésemos creer, no por lo que nosotros debiésemos hacer. En otras palabras, ¿por qué Abraham, que tuvo esa relación tan cercana con Dios, esa amistad con Dios, lo llevaba a recurrir a Él? Porque él sabía que Dios es un Dios de toda confianza, con el que puede llegar en cualquier momento, no importa cuántos fallos yo haya tenido. Es lo que entendía Abraham. Porque si nosotros vamos, Dios llama a Abraham para que salga de su tierra, ¿verdad? En el capítulo número 12. ¿no? Dios lo llama y Abraham obedece y dice: está bien, Señor, voy para allá. Cualquiera de nosotros podríamos haber dicho: bueno, pues ya aceptó el llamado, ya fue donde Dios está. ¿Qué más sigue? Bueno, nosotros vemos que a partir del versículo 10 hasta el versículo 20, Abraham comete un primer error. Hay hambruna, va a Egipto, y cuando va llegando dice a su mujer: oye, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana, porque si se enteran de que eres mi esposa, como tú eres muy guapa, seguramente me van a matar. Ahí la pregunta sería: ¿falló antes o después de la promesa? Pues falló después de la promesa, pero Abraham sabía que podía regresar otra vez a Dios por esa amistad que tenía. Cuando uno tiene una amistad cercana con alguien, puede ser que un día te molestes, puede ser que un día te enojes, pero sabes que de todos modos esa persona es tu amigo, de tal manera que puedes otra vez iniciar esa relación. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 15, donde Dios le promete un hijo, pues imagínate qué promesa. ¿Vas a tener hijos? Pues ya estoy grande, ¿no? ¿Y cómo lo voy a criar? Pero está bien, Señor, yo te creo. ¿Van a ser de tu mujer? Pues sí, eso es lo que dice, Señor. ¿Y va a ser tuyo? Pues sí, Señor. Así que va creyendo, pero en ese transcurso de relación a veces falla, a veces vuelve a fallar. Pero cuando se le pone la prueba suprema, que es dar a su propio hijo, ahí ya no falla, ¿no? Ahí ya no falla, porque dice la Sagrada Escritura que habla con su hijo, con su Isaac, y se lo lleva al monte Moria para poderlo sacrificar. Y entonces Dios le tiene que decir: ya vi que sí, ya vi que sí, que sí me amas más que cualquiera. Es decir, la amistad con Dios a través de las promesas que Él nos ha dado debe ir en aumento, esa amistad, hasta que nos interese tanto Dios que podamos hacer las cosas que Él nos pide sin que lo veamos como cargas o como sufrimientos. Pienso, qué difícil es que Dios no cumpla su promesa. Estoy pensando en todo lo que Abraham hizo con el afán, diríamos, de ayudar a Dios, porque él consideraba que la promesa pues no se cumpliría. Bueno, quizá es a través de Agar, pero no, es que Dios le dice: no, Abraham, es que no es así, es a través de Sara, es a través de tu esposa. Dios muestra su misericordia con Ismael, ¿no?
Todavía, exactamente, ¿no? Todavía, en medio de los errores, ¿no? Por eso al repasar la parte del jueves específicamente de esta lección, qué difícil es perder la promesa que Dios ha hecho. Hay un título, no sé, de un libro, me parece, que se titula, o el texto es, qué difícil perderse. Es más fácil. Es más fácil salvarse que que perderse. Y este es el caso de Dios para con nosotros. A veces nosotros hacemos una y mil cosas en contra de la voluntad de Dios, como queriendo perder la promesa, como queriendo que no se cumpla la promesa, pero Dios nos dice, no te preocupes, mira, aquí estoy yo para ayudarte, ese no es el camino correcto, yo te ayudo para que continúes. Ese es el afán de Dios. Sí, pastor, el amor de Dios es tan grande y Él se ha propuesto salvarnos y el Señor hará todo lo posible para salvarnos. Por eso la salvación nos las pone y nos las regala. ¿Sí? Tal vez nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y para qué me creo? ¿No? Si pasamos tantas cosas malas por aquí. Pero te ofrezco algo mejor. Te ofrezco la salvación y te la regalo. Pero el ser humano, la naturaleza del ser humano siempre es batallar y querer hacer algo por conseguir las cosas. Pero debemos aprender eso, a esperar pacientemente en un Dios, ¿sí?, que cumple sus promesas. Y creo que es lo difícil, estar tranquilos esperando a que Dios haga sus cosas, ¿no? Por eso Abraham dice, espérate, hablas mucho y no haces nada, entonces yo voy a hacer algo. Es el peor error que podemos cometer. Podemos concluir una cosa, pastor, en el Gálatas 3:18. Dice, si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios le dio a Abraham mediante la promesa. Es decir, la ley nunca anuló el pacto que Dios hizo con Abraham. Si así fuera, si el pacto que Dios hizo con Abraham quedara cancelado, entonces nuestro único medio de salvación sería guardar la ley. Y entonces estaríamos todos perdidos. Porque para el ser humano guardar la ley es un imposible. Así que entonces demos gracias a Dios que la ley que se añadió no vino y tiró el pacto con Dios. ¿Sí? Fue añadida por otra cosa, por nuestras transgresiones. Ya hemos dicho que la ley nos muestra el pecado en el cual estamos y nos conduce a Cristo, ¿no? Y yo creo que debemos darle gracias a Dios, porque Él puso un medio de salvación que es la fe, ¿no? Es el medio. La fe nos salva. Es el medio por el cual nos agarramos, tomamos el sacrificio y la justicia del Señor Jesús. Bendito sea Dios por la fe y por la ley que nos ha dado. En ese orden correcto. Sí, por eso es que tenemos nosotros que aceptar que la promesa que se le ha dado al ser humano es una promesa de salvación. Pero si nos salváramos solamente por cumplir la ley, quedaríamos sin esperanza, porque si nadie puede guardarla, ¿qué seguiría después? Por eso es que la salvación tiene que ver con esa gracia extraordinaria de Dios. Es eso que no merecemos y que Dios nos da, porque todo transgresor lo único que merece es la muerte. O sea, eso siempre hay que recordarlo. Por eso es que Pablo, fíjense, el que entendía más esto era Pablo, cuando Pablo dice, bueno, es que Dios vino, el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué no dijo él, vino a salvar a los pecadores y terminó allí? ¿Por qué él tiene que decir de los cuales yo soy el primero? Porque cuando entendemos que la salvación es de una manera gratuita, porque es por gracia, porque esa ha sido la promesa, recibir las bendiciones en la simiente de Abraham, y el Señor Jesucristo vino justamente de ahí, es una gran promesa. Y si también Pablo entonces ahora, él entiende que es pecador, por eso es que él dice, yo soy el primero, porque yo soy el primero que me quiero salvar. En otras palabras, una persona que no acepta que haya una ley que haya transgredido, es prácticamente imposible que se pueda salvar, porque va a pensar que está bien. Y entonces, ¿para qué sirve el sacrificio del Señor Jesucristo? Hay algunos que simplemente ven el sacrificio del Señor Jesucristo como un ejemplo. No, el sacrificio del Señor Jesucristo no es un ejemplo. El sacrificio del Señor Jesucristo es vicario, está en mi lugar. De ejemplo,
voy a usar una expresión que espero no se malentienda, ¿verdad? Que contémoslo en su contexto. De puro ejemplo no serviría de nada la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es en sustitución mía, es decir, la muerte que yo debería morir, Él está muriendo allí para que yo pueda vivir por gracia. Por eso es que la promesa de que Dios le hace a Abraham, que en su descendencia las naciones recibirían bendición, yo sí alabo a Dios porque el Mesías vino de su descendencia y yo todo lo que tengo que hacer es creer en el Mesías que vino para que yo pueda tener salvación. No necesito hacer más nada, solamente con eso me la paso bien. Amén. Sí, quizá, pastor, recordando solamente las palabras del profeta Jeremías, cuando él escribe y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Jeremías 31, el versículo 33. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me parece que eso es lo que nosotros necesitamos tener en mente. Dios quiere colocar en nosotros los principios rectores que nos ayudan a vivir en una forma adecuada aquí en esta tierra, a fin de que yo entienda que Jesús fue tratado como yo debí ser tratado, para que yo sea tratado como Él debió ser tratado. En otras palabras, esa muerte de Jesús es la que Él murió en mi lugar, porque mis pecados, eso es lo que merecen. Pero cuando yo le acepto a Él como mi sustituto, allí, por gracia, Él cubre mis faltas y entonces me da la oportunidad de vivir en esta tierra en preparación para su reino. Qué bendición. Pues esas son las buenas noticias, ¿verdad?, que tenemos para ustedes y que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a concluir nuestra lección y vamos a hacerlo con palabras finales de todos que componemos esta mesa. Bueno, yo solamente quisiera decirles, de acuerdo a lo que el pastor leyó hace un ratito en Jeremías, eso que dijo nuestro Señor en el Antiguo Testamento es lo mismo que él ha dicho en el Nuevo Testamento. En Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento para el pueblo es lo mismo que se dice en el Nuevo. La ley es nuestro ayo que nos lleva al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que por gracia perdona nuestros pecados y nos hace que estemos nuevamente limpios y transformados para honrar la gloria de Él. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastora Brenta. Pues solamente reafirmar que nuestra salvación depende de nuestra aceptación de Jesús como nuestro sustituto. Y esa salvación que solamente es por gracia es lo que yo necesito hoy, estar consciente que esa gracia de Cristo me cubre y me considera como si nunca hubiese pecado y me prepara para su reino. Quiere Dios que ninguno quedemos fuera de este marco de salvación. Muchas gracias, pastor Abraham. Sí, pastor. La ley se dio de una forma portentosa, entre truenos y relámpagos, pero fue a través de un mediador que fue Moisés. Moisés, el pueblo le dijo, no hable Dios con nosotros, ¿no? Habla tú con él y luego nos dice las cosas. Fue a través de un mediador. Pero las promesas que Dios le hizo a Abraham fueron personales. Dios se le apareció y le habló y le dijo y le prometió. Yo quiero tomar esto porque Dios hace lo mismo con nosotros, ¿no? Dios viene y quiere entablar una relación de pacto de amor con nosotros también. Y lo que debemos ejercer es fe en Él, en ese pacto, con un Dios que quiere tener una relación de amor con nosotros. Y cuando se establece esa relación, pastor, personal, y entonces se cumple lo que leyeron los pastores. Pondré mi ley en su corazón. ¿Verdad? Que podamos nosotros aceptar esa relación que Dios quiere establecer con nosotros personalmente y que cumpla su promesa de poner su ley en nuestros corazones. Si alguien se pierde, será solo por su decisión. Va a hacer lo imposible, ¿no? Porque el Señor seguirá
buscándonos para salvarnos. Qué maravilla de Dios. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Que esta lección haya edificado sus vidas como ha edificado las nuestras. Hasta la próxima.